Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Carcetti, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología y en esta clase vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, centrándonos en la fisiopatogenia, y vamos a hablar de inotrópicos. Como contenidos de la clase vamos a tener primero justamente a la insuficiencia cardíaca, que la vamos a definir, vamos a clasificarla en tipos y también su clasificación en cuanto al modo de presentación. También vamos a ver un poquito de las principales líneas terapéuticas que tenemos para tratar de insuficiencia cardíaca y un poco las nociones básicas del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Ten en cuenta que en farmacología no es medicina interna, nosotros no hablamos de terapéutica sino de farmacología, pero está bueno que tengan una idea de cómo se trata la insuficiencia cardíaca en sí. Después ya vamos a empezar con lo que es principalmente la parte más importante de la clase, que es introducción a inotrópicos. Y vamos a hablar de glucósidos cardíacos, de fármacos simpático-miméticos, de sensibilizadores de las miofibrillas y por último vamos a tener como unas conclusiones finales. La insuficiencia cardíaca, según la Sociedad Argentina de Cardiología, en la última actualización de justamente este tema, en el año 2022, la clasificó como un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia o antecedente de síntomas y o signos típicos secundarios a una alteración estructural o funcional del corazón. Todo esto va a resultar en una reducción del gasto cardíaco o va a aumentar mucho las presiones de llenado, ya sea en reposo o en esfuerzo, y justamente esto se puede corroborar con métodos invasivos o no invasivos, o también con aumento de los péptidos natriuréticos. En esta diapositiva lo que vamos a ver son los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca y en la siguiente diapo vamos a ver las intervenciones terapéuticas posibles. Tengan en cuenta que cualquier disminución importante en la función contráctil del corazón lo que va a hacer es conducir a la activación de sistemas neurohormonales, principalmente el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la secreción de vasopresina o ADH. Esto lo que va a tratar de lograr es estabilizar agudamente lo que es la presión arterial y la perfusión de órganos, estimulando el gasto cardíaco. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, haciendo una vasoconstricción, ¿sí? Aumentando la retención de sodio y de agua y también disminuyendo lo que es la perfusión renal secundaria a lo que es la vasoconstricción. Todo esto va a generar un aumento de la postcarga, pero también de la precarga. Todo esto va a terminar disminuyendo la perfusión renal y disminuyendo la diuresis. Ahora, estos mecanismos perpetuados en el tiempo son desadaptativas, ¿sí? Entonces lo que hacen es generar una sobrecarga crónica y una sobreestimulación al corazón que termina fallando. Por lo tanto, además del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona activar las respuestas que había nombrado previamente, también va a contribuir a la hipertrofia cardíaca, a la muerte celular, a la fibrosis y a las arritmias. Y justamente todos estos efectos directos hipertróficos, proapoptóticos y fibróticos va a terminar justamente acelerando aún más el proceso perjudicial sobre el corazón y se va generando un círculo vicioso que justamente va a seguir contribuyendo a la disminución de la función cardíaca. Y acá tenemos justamente las posibles intervenciones farmacológicas de la diapositiva anterior. Nosotros tenemos a los inotrópicos y principalmente la digoxina como justamente fármacos que pueden aumentar la contractilidad cardíaca aumentando el gasto cardíaco. Tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y a los ARA2. También tenemos a los beta bloqueantes y a los antagonistas del receptor amina de corticoides, que los van a ir viendo en las clases correspondientes, que van a generar una disminución de la activación del sistema nervioso simpático, también justamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de vasopresina. También estos mismos fármacos van a contribuir a justamente evitar la hipertrofia cardíaca, la muerte celular, la fibrosis y las arritmias, y también van a evitar este aumento de la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción y la vasoconstricción con aumento de la poscarga y precarga. También tenemos a los diuréticos, que tienen una clase particular, ¿sí? Así que no vamos a hablar mucho de ellos en esta clase, pero tengan en cuenta que justamente vamos a ir contra la disminución de la diuresis en este caso, y a los vasodilatadores que van a tener también una clase de antianginosos y vasodilatadores, donde lo que vamos a tratar de buscar en este caso
es justamente lidiar con este aumento de la poscarga y precarga y también de la vasoconstricción. Cuando hablamos nosotros de la sintomatología de la insuficiencia cardíaca, tengan en cuenta que tenemos a los síntomas típicos y a los signos más específicos. Dentro de los síntomas típicos tenemos a la disnea de esfuerzo, a la disnea paroxística nocturna, a la ortopnea, a la fatigabilidad y o debilidad y tolerancia disminuida al ejercicio. Y también tenemos signos más específicos como son la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular positivo, la aparición de un tercer ruido o un choque de punta desplazado, principalmente hacia la izquierda. Ahora, tengan en cuenta que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca requiere la presencia de signos o síntomas típicos que reflejen el aumento de las presiones de llenado o también una reducción del gasto secundarios a una alteración cardíaca funcional, ¿sí? ¿Se acuerdan en patología cuando vimos la insuficiencia cardíaca en retrógrada o anterógrada, dependiendo dónde estaba la falla contráctil, o también la demostración de una alteración estructural subyacente? Por lo tanto, para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tenemos los criterios de Framingham, ¿sí? Que ya los habrán visto en medicina interna o en semiología, donde teníamos la necesidad de 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores. Tengan en cuenta que dentro de los mayores tenemos algunos que ya habíamos nombrado, como la disnea paroxística nocturna, los estertores crepitantes, un edema agudo de pulmón, una cardiomegalia, la aparición del tercer ruido y la ingurgitación yugular, también el aumento de la presión venosa yugular, reflujo hepatoyugular o una pérdida de peso de más de 4,5 kg, ¿sí? Tras el tratamiento instaurado, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dentro de los criterios menores tenemos a la disnea de esfuerzo, a los edemas en miembros inferiores, derrame pleural, hepatomegalia, tos nocturna y taquicardia de más de 120 latidos por minuto. Tengan en cuenta que los criterios de Framingham tienen una sensibilidad del 100% y una especificidad de aproximadamente un 78% para identificar a personas que tengan insuficiencia cardíaca congestiva. Y tengan en cuenta que los criterios menores solo son aceptables si no pueden ser atribuidos a otras condiciones médicas, como por ejemplo hipertensión pulmonar o enfermedad pulmonar crónica, cirrosis, ascitis o por ahí también un síndrome nefrótico. Recuerden que en la diapositiva anterior habíamos hablado de la disnea, la fatigabilidad o la tolerancia disminuida al ejercicio. Bueno, justamente tengan en cuenta que la New Heart Association clasifica, ¿sí?, la insuficiencia cardíaca, en realidad la disnea secundaria insuficiencia cardíaca, según la clase funcional, donde vamos a tener clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 va a ser básicamente un paciente sin limitación en la actividad física y la actividad física ordinaria no causa ni disnea, ni fatiga, ni palpitaciones. Ahora, ya en clase 2 lo que tenemos es una leve limitación en la actividad física, no tiene síntomas en reposo, pero una actividad física ordinaria produce disnea, fatiga o palpitaciones. Cuando pasamos a clase 3 tenemos que hay una marcada limitación de la actividad física, pero todavía no hay malestar en reposo, pero mínima actividad física produce disnea, fatiga o palpitaciones. Y por último, la clase 4 es básicamente incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin síntomas y además ya puede haber síntomas en reposo. Con las dos diapos anteriores podemos clasificar a los pacientes en pacientes con riesgo de progresar a una insuficiencia cardíaca o justamente tenerla, y pacientes ya con insuficiencia cardíaca establecida. En cuanto al primer grupo, ¿sí?, el paciente que se llama en riesgo de IC o insuficiencia cardíaca, antes se llamaba estadio A, que son pacientes que tienen factor de riesgo para desarrollarla, pero no tienen ni signos ni síntomas actuales o pasados. Tampoco tienen aún la alteración cardíaca estructural y tampoco tienen elevación de los biomarcadores de insuficiencia cardíaca. Tengan en cuenta que no todos estos pacientes la van a desarrollar, pero la identificación temprana puede permitir hacer intervenciones precisas sobre los factores de riesgo para justamente disminuir esa probabilidad de progresión. En cuanto a los factores de riesgo más importantes, tenemos a la hipertensión arterial, a la diabetes, a la obesidad, a los antecedentes familiares de miocardiopatías y, en Argentina, y muy importante, una serología positiva para enfermedad de Chagas. Ahora, pacientes en pre-IC,
¿sí? Son pacientes que no tienen ni signos ni síntomas actuales o pasado de insuficiencia cardíaca, pero tienen ya la alteración cardíaca estructural, funcional o, lo vamos a ver en la siguiente diapo, la elevación de los biomarcadores. Obviamente siempre en ausencia de otras causas que justifiquen el aumento de esos biomarcadores. Ahora, ya tenemos pasamos a pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca establecida, que la vamos a dividir en dos, en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática y pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. En cuanto a la sintomática, tenemos que tienen presencia o antecedentes de signos y síntomas típicos, que los vimos en la diapo anterior, secundarios a una alteración estructural o funcional del corazón. Y esto termina llevando a un aumento de las presiones de llenado o una reducción del gasto cardíaco, como habíamos dicho, anterograda o retrógrada. Y insuficiencia cardíaca avanzada es signos y síntomas graves que tienen internaciones frecuentes pese al tratamiento médico óptimo. En lo que respecta a la forma de presentación de la insuficiencia cardíaca, tradicionalmente la clasificamos en aguda y en crónica. Y tengan en cuenta que la insuficiencia cardíaca aguda, a su vez, puede manifestarse como una insuficiencia cardíaca de novo, en la que los síntomas se presentan en un paciente sin historia conocida de insuficiencia cardíaca, o como una insuficiencia cardíaca aguda descompensada sobre una crónica previa, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tengan en cuenta que en este parcial, la gran mayoría de las veces vamos a tener pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, y justamente por eso le estoy dando tanta relevancia y tantas diapositivas a justamente que entiendan bien la fisiopatología y el diagnóstico, porque justamente sabiendo esto vamos a poder realizar las intervenciones farmacológicas correspondientes. Entonces, en cuanto a la evaluación inicial, justamente estaría bueno hacer un examen físico integral, una buena anamnesis, ¿sí? Para buscar factores de riesgo. Siempre tener un electrocardiograma y una placa de tórax. La placa de tórax principalmente para ver el índice cardiotorácico y además para ver si hay signos de redistribución de flujo. Y un laboratorio de base siempre está bueno, con laboratorio completo, función renal, hepatogramas y también para además ver los fármacos que vamos a poder administrar según el laboratorio de base del paciente. Ahora, tenemos dos opciones acá. Con ya la evaluación inicial hecha y con alta sospecha de insuficiencia cardíaca o si no se dispone de los péptidos natriuréticos, vamos a ir a un ecocardiograma. Y si es compatible, podemos diagnosticar ya una insuficiencia cardíaca. Ahora, también lo que podemos hacer, si está disponible, es medir el BNP, que es el péptido natriurético de tipo B, o el NT-proBNP, ¿sí? Que si son de más de 35 y más de 125 respectivamente, con un eco compatible, ¿sí? Ya se puede también diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Ten en cuenta que una vez confirmada la insuficiencia cardíaca, también se divide según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos la que tiene una fracción de eyección preservada, ¿sí? Que es de más del 50%. Tenemos a la que es levemente reducida, que es del 41 al 49%, y la que es reducida, que es menos del 40%. Después de dividirla, obviamente vamos a determinar la etiología de esta insuficiencia cardíaca y vamos a iniciar el tratamiento recomendado. Ten en cuenta que con un ecocardiograma no compatible y con los péptidos natriuréticos menores a 35 y menores a 125, es poco probable que estemos hablando de una insuficiencia cardíaca. Como ya les había adelantado, nosotros vamos a clasificar a la insuficiencia cardíaca en aguda, en crónica, con la fracción de eyección o preservada, o levemente reducida, y la crónica con descompensación aguda. Cuando hablamos de descompensación aguda, hablamos de un paciente con signos de falla de bomba, hipotensión arterial, hipoperfusión, edema agudo de pulmón o directamente un shock cardiogénico. Pero también tengan en cuenta que una insuficiencia crónica puede descompensarse súbita o progresivamente. En esta clase nosotros vamos a hablar principalmente de la aguda y de la crónica con descompensación aguda. Acá en esta diapositiva les voy a dejar las recomendaciones del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica según la SAC del año 2022, que es la última actualización, donde les deja las recomendaciones de clase 1 con alto nivel de evidencia. Obviamente esta clase es muy larga, ¿sí? Tiene temas que necesitamos abordar
justamente porque la gran mayoría o todos estos fármacos se ven en otras clases. Si nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en lo que es insuficiencia cardíaca aguda. Pero bueno, está bueno que tengan esta diapositiva para que se den un poco la idea de las distintas líneas de tratamiento. Ten en cuenta que hay 4 fármacos que han demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular y las internaciones, y que justamente son los 4 fármacos que se utilizan en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que son los IECA o los ARA2. Los beta bloqueantes, los IECA y los ARA2 lo van a ver en la clase de antihipertensivos. Los beta bloqueantes lo van a ver en la clase de antianginosos, antiarrítmicos y también antihipertensivos. Los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como la espironolactona, lo van a ver en diuréticos. Y los inhibidores del canal CGLT2 lo habrán visto en fármaco 1, lo más probable, en la clase de diabetes, que si recuerdan era un glucosúrico. También ha demostrado, y justamente se ha agregado en todas las guías, tanto europeas, americanas y también en la SAC, ha demostrado un altísimo beneficio cardiovascular, disminuyendo tanto internaciones como mortalidad. Si recuerdan, tenemos a la dapagliflozina, la empagliflozina y la canagliflozina. Bueno, se agrega a la cuatriterapia para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora, cuando tenemos una fracción de eyección levemente reducida, el único que ha demostrado justamente ser indicación de clase 1 con nivel de evidencia alto son los ICGLT2. Tanto los IECA como los ARA2, los beta bloqueantes y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides tienen recomendaciones de clase B y clase C. O sea, tengan en cuenta que estos pacientes que tienen la fracción de eyección levemente reducida entre un 41 y un 49% es un grupo bastante heterogéneo, ¿sí? Y justamente no suele ser un grupo bastante representativo o que haya sido abordado específicamente en los ensayos clínicos, ¿sí? Entonces los estudios evaluaron que esta corte de pacientes en un momento determinado de la enfermedad mostraban un pronóstico favorable en comparación con los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ya reducida. Los únicos que han mostrado una disminución de la progresión han sido los ICGLT2. Por eso justamente se los pongo sin el signo de pregunta solo a ese grupo farmacológico. Y cuando nosotros tenemos, si recuerdan en las diapos anteriores, al paciente con insuficiencia cardíaca, pero que tiene la fracción de eyección más del 50%, las únicas recomendaciones de clase A, ¿sí?, han sido el tratamiento no farmacológico, ¿sí?, cambio de estilo de vida, y la búsqueda de factores de riesgo cardiovascular para tratar esos factores de riesgo cardiovascular y evitar la progresión. Ni los ICGLT2 ni los IECA y ARA2 son recomendaciones de primer nivel para comenzar el tratamiento en este tipo de pacientes. Bien, como primer parte de la clase ya hemos finalizado con insuficiencia cardíaca crónica. Ahora vamos a comenzar con insuficiencia cardíaca aguda o crónica descompensada. Tengan en cuenta que la insuficiencia cardíaca aguda es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de rápido inicio o empeoramiento de un estado crónico. Es un estado que presenta elevada morbilidad y elevada mortalidad, por lo cual requiere un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo. En los últimos años se ha visto que hay un incremento muy alto en los cuadros clónicos que se descompensan, ¿sí?, y pasan a ser cuadros agudos de insuficiencia cardíaca, principalmente porque hay una mayor edad poblacional y hay una mayor sobrevida de los pacientes que tienen la insuficiencia cardíaca crónica por el aumento, ¿sí?, de justamente la sobrevida con los fármacos que mencionamos en la diapo anterior. Entonces, es fundamental identificar las causas y factores que puedan precipitar la descompensación de una insuficiencia cardíaca para tratarlo precoz y efectivamente. Hay factores que pueden llegar a descompensarla, como por ejemplo una isquemia cardíaca, secundario un IAM, arritmias, hipertensión arterial, TEP, ¿sí?, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia renal aguda, cirugías, infecciones, embarazo, fármacos, tirotoxicosis y también trastorno del medio interno. Ahora, todo esto lleva a un aumento del consumo de oxígeno miocárdico, a una isquemia, ¿sí? Todo esto genera que esta lesión miocárdica haya una activación neurohormonal
haya mayor actividad del sistema renin-angiotensina-aldosterona, haya mayor retención de sodio y de agua con un balance positivo, aumente la resistencia vascular periférica, se genere taquicardia y haya un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Todo esto da como consecuencia un bajo gasto, una hipotensión arterial severa, shock cardiogénico o mismo aumento de la congestión pulmonar con edema agudo de pulmón y elevaciones de las presiones capilares pulmonares. Entonces, nosotros tenemos 4 maneras de clasificar una descompensación de una insuficiencia cardíaca, que lo que hace es comparar el índice cardíaco, que el valor normal es más o menos 3,5 litros minuto en metro cuadrado, y la presión capilar pulmonar, donde tenemos el paciente que se lo define como caliente y húmedo, que nos habla de un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca retrógrado, pero que está bien o casi bien perfundido. Entonces, en este caso, se utilizan fármacos principalmente que traten de disminuir la poscarga, como por ejemplo los vasodilatadores y los diuréticos. Los vasodilatadores y los diuréticos tienen una clase respectiva de cada uno de estos fármacos. Ahora tenemos al paciente que se lo clasifica como frío y seco. Es un paciente que está hipoperfundido y no está congestionado. O sea, hay una disminución severa de la volemia. Entonces, lo primero que hay que hacer es fluidoterapia, o sea, darle volumen al paciente para poder aumentar la precarga. Después tenemos al paciente que se lo clasifica como frío y húmedo, ¿sí? Que justamente está hipoperfundido y congestionado, con presiones de llenado muy elevadas y que suelen ser los que justamente suelen llamarse pacientes con shock cardiogénico. Ahí es donde vamos a entrar nosotros con los fármacos inotrópicos vasoactivos y también podemos agregar diuréticos. Tengan en cuenta que los fármacos inotrópicos son de elección clínica, en este caso, pero poseen un bajo índice terapéutico y deben utilizarse el menor tiempo posible, porque se ha visto que no aumentan la sobrevida ni disminuyen la mortalidad en lo crónico, sí en lo agudo. Entonces, se utilizan en pacientes que, al corregir la enfermedad de base o lo que lo descompensó, no mejoran ni la clínica ni la hemodinamia, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver en las siguientes diapositivas qué fármacos inotrópicos tenemos para poder utilizar. Vamos a darles unas definiciones antes de empezar a hablar de los inotrópicos. ¿Qué tenemos? Inotrópico en sí, que es un fármaco que aumenta la fuerza de contracción del corazón y consecuentemente va a aumentar el volumen minuto cardíaco. Ahora, cuando hablamos de un vasopresor, es un fármaco que aumenta la presión arterial, justamente modificando la resistencia vascular periférica. Pero tenemos algunas combinaciones, que es inopresor, que es un fármaco que además de aumentar la presión arterial, modificando la resistencia vascular periférica, también aumenta la contractilidad miocárdica. Y un inodilatador es un fármaco que disminuye la presión arterial, modificando la resistencia vascular y aumenta la contractilidad miocárdica. Comenzamos con inotrópicos. Nosotros tenemos varias maneras de clasificar a los fármacos inotrópicos. Los podemos clasificar en glucósidos o no glucósidos, donde justamente dentro de los glucósidos tenemos a la digoxina, y dentro de los no glucósidos tenemos a los fármacos simpático-miméticos, como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina y el isoproterenol. Tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 3, como la milrinona o la amrinona, y a los sensibilizadores al calcio, como el levosimendan. También justamente los podemos clasificar según el mecanismo de acción por inhibir la bomba sodio-potasio, como son los digitálicos, por aumento del AMP cíclico, los simpático-miméticos, por incremento del calcio intracelular o por sensibilizar las miofibrillas. Y también según el tratamiento, que se pueden clasificar en agudo, ¿sí? Tratamiento agudo, donde se administran por vía parenteral, como son los simpático-miméticos y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, o según tratamiento crónico, ¿sí? Que se pueden administrar por vía oral, como es la digoxina. Recordemos que la despolarización miocárdica se genera justamente por la apertura de canales de calcio y canales de sodio, voltaje dependientes, que lo que va a permitir es que justamente estos iones aumenten sus concentraciones intracelulares y justamente el calcio, mediante el receptor de arianoadrina, termine también aumentando la cantidad de calcio intracelular por liberación desde las reservas internas del retículo sarcoplásmico, y este aumento resultante del calcio intracelular va a terminar interactuando con la troponina C
y va a terminar activando las interacciones entre la actina y la miosina, y esto va a dar como resultado el acortamiento del sarcómero. En este gráfico lo que podemos ver son los distintos fármacos que tenemos para aumentar el inotropismo cardíaco, donde tenemos a las catecolaminas y a los inhibidores de la fosfodiesterasa, que ambos forman el grupo de inotrópicos dependientes de AMP cíclico. Tenemos a los glucósidos cardíacos, que son los inhibidores de la bomba sodio-potasio TPasa, y tenemos a los sensibilizadores al calcio. Dentro de los inhibidores de la bomba sodio-potasio TPasa tenemos a la digoxina. Es una bomba clave que lo que hace es bombear activamente sodio fuera de la célula y potasio dentro de la célula, y de este modo se mantienen los gradientes de concentración tanto de sodio como de potasio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le inhibimos esta bomba se reduce ligeramente el gradiente de sodio. ¿Y qué pasa? Este gradiente de sodio reduce la fuerza motriz para la extrusión fuera de célula de calcio, que es esa bomba que estamos viendo al lado en el gráfico de la bomba sodio-potasio TPasa. Como justamente se extruye menos calcio fuera de la célula, hay más calcio dentro de la célula para primero ser almacenado en el retículo sarcoplásmico y luego ser liberado para futuras contracciones, además de también el propio calcio activar a receptores de reanodrina para también liberar calcio desde las reservas. Después tenemos a los inotrópicos que son dependientes de AMP cíclico, donde tenemos que justamente los inhibidores de la fosfodiesterasa aumentan la concentración de AMP cíclico por inhibir a la enzima que convierte AMP cíclico en AMP lineal, y a las catecolaminas que mediante el receptor beta acoplado a proteína GS activa la anilato ciclasa transformando ATP en AMP cíclico. Todo esto va a terminar induciendo la activación de la proteinquinasa de tipo A, donde va a actuar en dos lugares. Primero, activando canales de calcio, entonces va a ingresar más calcio a la célula, y por último, la vía final común, que es activar el receptor de reanodrina para también estimular la liberación de calcio desde las reservas del retículo sarcoplásmico y tener calcio disponible para futuras contracciones. Y por último tenemos a los sensibilizadores al calcio, que justamente aumentan la afinidad de los miofilamentos por el calcio, induciendo un cambio conformacional, aumentando la fuerza de contracción para una concentración de calcio previamente dada. O sea, no elevan por sí el calcio intracelular, sino que justamente aumentan la sensibilidad de las miofibrillas al calcio que está en la célula, sin aumentarlo. Vamos a comenzar con los glucósidos cardíacos. Dentro de los glucósidos cardíacos vamos a tener a la digoxina. La digoxina inhibe la bomba sodio-potasio TPasa cardíaca. Y justamente esto, más otras acciones que tiene, va a terminar generando modificaciones en las propiedades cardíacas, ¿sí? También va a generar cambios en los potenciales de acción, y por último vamos a ver todo esto reflejado en el electrocardiograma. En cuanto al inotropismo, obviamente estamos en la clase de inotrópicos, por lo tanto sabemos que va a aumentar, es inotrópico positivo, y esto lo hace de manera directa. Recuerden que esta inhibición de la bomba sodio-potasio va a terminar aumentando el sodio intracelular, y esto va a generar que se extruya menos calcio fuera de la célula y va a aumentar concomitantemente la concentración de calcio intracelular. Y esto va a otorgarnos un aumento de la fuerza de contracción. Todo esto, el aumento de la contracción, va a generar un aumento del gasto cardíaco y va a proporcionar un alivio sintomático a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Bueno, ahí va la primera propiedad, que es de en sí las más fáciles de explicar. Ahora vamos a hablar del cronotropismo, del dromotropismo y del vasmotropismo, que por ahí son un poco más complicadas de entender, pero voy a tratar de facilitárselos. En cuanto al cronotropismo o automatismo, vamos a tener que disminuye, es cronotrópico negativo. Y esto lo hace de manera directa e indirecta. En cuanto al mecanismo indirecto, ten en cuenta que la digoxina es parasimpático-mimética. Entonces, con el principal desencadenante de la activación neurohormonal eliminada, va a terminar disminuyendo el tono nervioso simpático y, como consecuencia, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica también va a terminar disminuyendo. Además, esto va a generar un aumento de la perfusión renal, que va a terminar disminuyendo la producción de renina
y consecuentemente de angiotensina y aldosterona, y va a aumentar la diuresis. Y esto va a disminuir aún más la precarga. Y como mecanismo directo, tengan en cuenta que la digoxina va a sensibilizar al nodo sinusal a la acetilcolina. En cuanto al dromotropismo o la conductividad, vamos a tener también que tiene un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. El mecanismo indirecto por ahí es lo que más va a predominar porque justamente la digoxina aumenta el tono vagal, ¿sí? Pero en cuanto al mecanismo directo, tengan en cuenta que actúa predominantemente sobre el nodo AB en este caso, y justamente los efectos vagotónicos y simpaticolíticos de los glucósidos cardíacos van a terminar produciendo bradicardia y prolongación auriculoventricular. Esta es la razón por la cual este fármaco se utiliza terapéuticamente para el control de la frecuencia en pacientes que tienen fibrilación auricular, porque justamente es dromotrópico negativo. Caso distinto es la excitabilidad. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que actúa directamente sobre el nodo AB, pero también actúa sobre el tejido auricular y ventricular, dando una respuesta totalmente opuesta. Tengan en cuenta que acorta el pasaje que hay del estímulo entre la despolarización y la repolarización ventricular. Y justamente termina acortando el potencial de acción. Esto lo hace cuando actúa directamente sobre el tejido auricular y ventricular. Entonces va a aumentar la excitabilidad, o sea, el vasotropismo va a ser positivo, y esto se va a ver en el electro como acortamiento del QT. Entonces, para repasar, va a ser inotrópico positivo, cronotrópico negativo, dromotrópico negativo por actuar directamente en el nodo AB, y batmotrópico positivo por actuar en el tejido auricular y ventricular. Acá vemos entonces todo lo que produce el uso de digoxina en la fisiopatogenia de la insuficiencia cardíaca, utilizando obviamente el esquemita del principio de la clase. Como aumenta en el gasto cardíaco, va a terminar aumentando la presión sanguínea y la perfusión en los órganos. Y además, por el hecho de ser un parasimpático mimético, va a terminar disminuyendo el tono simpático, el sistema renina-angiotensina y aldosterona y también la liberación de vasopresina. Esto va a generar una disminución de la poscarga y la precarga, se va a inhibir la vasoconstricción y además justamente vamos a tener un aumento de la diuresis y un aumento de la perfusión renal. Obviamente, tengan en cuenta que hoy en día, dentro de las indicaciones que le ha quedado la digoxina, es el paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida y sintomática, a pesar del tratamiento óptimo, en pacientes con fibrilación auricular. Si entendieron la diapositiva de propiedad cardíaca y cómo se modifica con la digoxina, y justamente los cambios que se traducen en el electrocardiograma, este concepto les va a ser muy fácil, que justamente es el concepto de impregnación digitálica. La impregnación digitálica implica que el paciente está tratado con digoxina y no necesariamente que tenga una toxicidad por ella. Y justamente se traduce por cambios en el electrocardiograma, donde se ve la famosa cubeta digitálica, que es representado por un descenso del segmento del ST con concavidad superior y también un acortamiento del intervalo QT. Y acá les dejo cómo se ve un electrocardiograma normal y un electrocardiograma en un paciente que está tratado con digoxina. Justamente esto, no se preocupen, o sea, ven un electro así, no se tienen que preocupar, significa que el paciente está impregnado, o sea, está con dosis terapéuticas de digoxina. Entonces va a tener prolongación del PR, acortamiento del QT, aplanamiento de la onda T o también descenso de la onda T, que es la famosa cubeta digitálica. La farmacocinética de la digoxina es bastante particular. Puede ser administrada por vía oral o por vía endovenosa. Por vía oral, obviamente los efectos van a aparecer al cabo de 1 a 2 horas y van a alcanzar concentraciones plasmáticas máximas a las 3 a 5 horas, y si lo administramos por vía endovenosa, los efectos aparecen alrededor de los 15-30 minutos, así que eso es importante para ver si estamos frente a una emergencia o frente a un tratamiento que vamos a realizar de manera crónica. Tengan en cuenta que se une en baja proporción a proteínas plasmáticas, aproximadamente un 25%, y tiene un volumen de distribución alto, atravesando también barrera placentaria y barrera hematoencefálica.
En el corazón, tengan en cuenta que la digoxina alcanza concentraciones de 10 a 50 veces superiores a la plasmática y, como característica particular, se tiene una biotransformación en el hígado de casi el 6%, o sea, casi no se metaboliza este fármaco y es eliminado casi en un 80% sin biotransformar por vía renal. Esto explica que justamente la dosis de digoxina deba calcularse en base al clearance, ¿sí? Es importante que un pequeño porcentaje de este fármaco se excreta por vía biliar y sufre un proceso de circulación enterohepática que lo que hace es prolongar la permanencia en el organismo. Y justamente hay un 20 al 30% de la población que tiene una bacteria anaerobia que se llama Eubacterium lentum, que forma parte de su flora intestinal y justamente metaboliza a la digoxina. Y eso hace que sus concentraciones plasmáticas bajen de manera más rápida. Entonces eso hay que tener en cuenta porque hay pacientes que pueden ser resistentes a la acción de la digoxina por justamente esta bacteria. Y como otro dato importante es que tiene una vida media de aproximadamente 35 horas y en pacientes que tienen insuficiencia renal grave puede aumentar hasta 5 días. Entonces justamente la importancia de calcular el clearance del paciente para poder ajustar la dosis. Si vamos a hablar de los efectos adversos de la digoxina, hay que tener en cuenta que tiene un estrecho rango terapéutico, que va desde 0,5 a 1,2 nanogramos mililitro. Hay bibliografías o guías que pueden extenderlo hasta 2 y algunos hasta 2,5. Pero la gran mayoría de los efectos terapéuticos se logran con dosis entre 0,5 y 1,2. Obviamente, al tener un estrecho rango terapéutico, podemos tranquilamente, con alguna alteración del medio interno que ya vamos a ver, o por mismo alguna disminución de la función renal, llegar a dosis tóxicas y generar justamente toxicidad. En cuanto a la digoxina, tengan en cuenta que afectan a todos los tejidos excitables, incluidos principalmente músculo liso y sistema nervioso central, y el tracto gastrointestinal es el sitio más común de toxicidad por digitálicos por fuera del corazón, que incluyen anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, diarrea. A la anorexia, las náuseas y los vómitos son principalmente como resultado de los glucósidos cardíacos sobre los quimiosensores en el área postrema. Y es importante que tengan en cuenta que el aumento de salivación es un efecto adverso, pero también es uno de los primeros signos de toxicidad digitálica que ya vamos a ver en las siguientes diapositivas. Tengan en cuenta que en raras veces puede ocasionar un vasoespasmo de la arteria mesentérica que puede generar diarrea grave y necrosis del intestino potencialmente mortal. Ahora, en cuanto al sistema ocular, podemos tener discromatopsias, que son trastornos oculares para percibir los colores en el tono amarillo, escotomas, que son puntos ciegos, visión borrosa y ambliopía transitoria. Acá les dejo dos pinturas de Van Gogh, porque justamente en el siglo XIX la medicina atribuía a Digitalis purpurea, conocida por justamente derivar la digoxina de los digitálicos de esa planta, propiedades sedantes y antiepilépticas. Y justamente el médico de Van Gogh, que está retratado en el vértice superior derecho, es el Dr. Gachet, justamente le recetó, ¿sí?, a Van Gogh, pues, más que nada por sus propiedades sedantes. Y justamente se lo ve a este médico en el brazo derecho que tenía justamente la planta de Digitalis purpurea, y algunos especialistas en pinturas han especulado que los efectos visuales a causa de la intoxicación por Digitalis purpurea contribuyeron a la calidad de las últimas pinturas de Van Gogh, que como verán son en el tono de los amarillos, y se cree que justamente se da porque los digitálicos tienen un efecto sobre la bomba sodio-potasio tepeasa de los conos de la retina. Y acá viene un poco la línea gris entre efecto adverso o intoxicación, porque en los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, como las cefaleas y parestesias, fatiga, delirios, neuritis, insomnio o confusión, pueden aparecer ya con dosis por encima de 1,5 nanogramos mililitro, pero también pueden aparecer tranquilamente en las intoxicaciones.
Cuando nosotros hablamos de intoxicación digitálica, tengan en cuenta que el 90% de los pacientes van a presentar arritmias, 55% van a presentar síntomas gastrointestinales y los neurotóxicos van a ser alrededor del 12%. Esos van a ser los órganos o los blancos donde se va a ver principalmente la intoxicación digitálica. Tengan en cuenta que la causa más frecuente de intoxicación digitálica son o la insuficiencia renal aguda o la sobredosis. En cuanto a la toxicidad cardíaca, en personas sanas se presenta como bradicardia extrema, fibrilación auricular o bloqueo AB, que puede ser de primero, de segunda y de tercer grado. Ahora, en pacientes con cardiopatía estructural, ya vamos a tener que la intoxicación digitálica pueden aparecer extrasístoles ventriculares, bigeminismos, taquicardia ventricular y también fibrilación ventricular, que es raro, pero que es más común en pacientes con cardiopatía estructural. Y si nosotros vamos a buscar síntomas tempranos, como había dicho un poco en la diapo anterior, de intoxicación digitálica, tenemos a la salivación, que suele ser el primer efecto que se suele verse, cefalea, fatiga e insomnio, ¿sí? Que pueden ser signos tempranos de toxicidad. Antes de hablar de intoxicación digitálica, tenemos que tener en cuenta que la digoxina interactúa principalmente con tres cationes, que son el potasio, el calcio y el magnesio. El potasio, ¿sí?, y la digoxina interactúan de dos maneras. Primero, que la hipopotasemia aumenta, ¿sí?, la afinidad de unión de la digoxina a la bomba sodio potasio TPasa, y la hiperpotasemia la reduce. Además, la hipopotasemia lo que hace es reducir la repolarización de las corrientes de potasio, y como consecuencia me va a terminar aumentando la despolarización diastólica espontánea y el automatismo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una hipopotasemia, vamos a ser más proclives a tener una intoxicación digitálica. Y si nosotros tenemos una hiperpotasemia, vamos a disminuir las acciones tóxicas de la digoxina. Esto explica justamente que en una intoxicación digitálica siempre tengamos que medir y corregir de ser necesario el potasio, y también explica por qué, además de los fármacos que se pasan para las arritmias que pueden generar la digoxina, siempre se suele pasar una infusión de potasio. Ahora, con el calcio pasa otra cosa. Con el calcio lo que ocurre es que facilita las acciones tóxicas de los glucósidos cardíacos, porque justamente aumenta la reserva de calcio intracelular y justamente va a aumentar el riesgo de una arritmia estimulada por digitálicos. Entonces, la hipercalcemia va también a predisponer a una posible intoxicación digitálica. Lo contrario ocurre con el magnesio. Entonces, la hipopotasemia, la hipercalcemia o la hipomagnesemia pueden conducirme, ¿sí?, a una intoxicación digitálica o aumentar el riesgo de una intoxicación digitálica. Nosotros no estamos ni en toxicología ni tampoco en medicina interna, pero tranquilamente pueden estar en una guardia y puede venir un paciente con signos de intoxicación digitálica. Entonces es necesario que conozcan el tratamiento, que tampoco es muy difícil y se puede pensar tranquilamente pensando en su mecanismo de acción y también en los posibles desencadenantes del mismo. Entonces, usualmente con el cese de la medicación, o sea, con la suspensión del fármaco, es suficiente para paliar la toxicidad por dioxina. En cambio, las arritmias graves sí van a necesitar tratamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros se presenta un paciente con bradicardia sinusal extrema, bloqueo AB de segundo o de tercer grado, va a ser necesario el tratamiento con atropina, que se hace de 0,5 a 1 miligramo endovenoso, o si no tenemos éxito vamos a tener que colocar un marcapasos temporal. En cambio, las arritmias ventriculares se pueden tratar o con magnesio o con difenhidramina, pero siempre tener en cuenta que puede ser necesario la infusión de potasio, porque puede haber una hipocalemia, que justamente es uno de los iones que más frecuentemente termina desencadenando la intoxicación digitálica. Entonces siempre se recomienda medir el potasio y también dar una infusión de potasio. Ahora, hay un antídoto efectivo, ¿sí?, para la toxicidad de dioxina, que es la inmunoterapia con la antidigoxina. Claramente es un fármaco que no tiene una alta disponibilidad y es muy difícil de conseguir, más en el ámbito público, así que sería lo menos importante de la intoxicación digitálica, pero está bueno que conozcan que existe. Acá les voy a dejar un cuadrito
con los fármacos que aumentan la digoxinemia y justamente pueden terminar desencadenando una intoxicación digitálica, y fármacos que disminuyen la digoxinemia. Como primer grupo vamos a tener que la amiodarona, la flecainida, la propafenona, la quinidina, la espironolactona, el alprazolam y la gentamicina, que la gentamicina lo van a ver en el segundo parcial y el alprazolam en el tercero, van a aumentarme la digoxinemia y posiblemente puedan poner en riesgo de tener una intoxicación digitálica. En cambio, los fármacos que pueden disminuir la digoxinemia son los IVP, los laxantes, que los van a ver en el tercer parcial, la rifampicina, que lo van a ver en el segundo, la adrenalina, que lo vamos a ver ahora, la fenitoína, que lo van a ver en el tercero, y también la metoclopramida, que también lo van a ver en el tercer parcial. Ahora vamos a pasar a fármacos simpático-miméticos. La adrenalina o epinefrina es la droga patrón del grupo. Tengan en cuenta que es un agonista de los receptores alfa y los receptores beta adrenérgicos. Por lo tanto va a ser un potente vasoconstrictor y también un estimulante de la actividad cardíaca. En cuanto a lo cardíaco, tengan en cuenta que sus principales acciones son el inotropismo y el cronotropismo positivo, predominantemente por receptores beta 1, y también va a generar vasoconstricción en varios lechos vasculares, principalmente por los receptores alfa 1 en los vasos. Ahora, ten en cuenta que la epinefrina también es muy afín a los receptores beta 2 en algunos vasos, como por ejemplo los vasos del músculo esquelético, lo que llevan a generar una vasodilatación. Esto explica el hecho de que justamente tiendan a disminuir la presión arterial diastólica y aumentar la sistólica. La epinefrina, tengan en cuenta que se utiliza durante la reanimación de un paro cardíaco, justamente porque mejora la posibilidad de la regresión a la circulación espontánea, pero tengan en cuenta que está muy poco claro el hecho de si mejora la supervivencia, y se ha visto que en realidad no mejora la supervivencia, sino que se usa solo en el agudo. También tiene otros usos, como por ejemplo las reacciones anafilácticas, como agente hemostático, más que nada en cirugías faciales, orales o nasofaringias, por vía tópica, justamente para inducir la vasoconstricción del lecho y evitar el sangrado. Y también recuerden de fármaco 1 que se podía utilizar en combinación con los anestésicos locales, principalmente para aumentar el tiempo de duración en la región y además obviamente reducir la dosis del anestésico local utilizado, y también la probabilidad de justamente generar toxicidad sistémica por su absorción. Obviamente sepan que el uso de epinefrina con algún anestésico local no se recomienda en los lechos vasculares que tengan circulación terminal, como por ejemplo los dedos, la nariz o las orejas, porque puede haber una necrosis isquémica, principalmente por la gran vasoconstricción que genera. La norepinefrina o noradrenalina es un agonista de los receptores alfa 1 y alfa 2 y también activa los receptores beta 1 con una potencia bastante similar a la epinefrina, pero tiene un efecto relativamente pequeño sobre lo que es receptores beta 2. Por lo tanto, la noradrenalina va a terminar aumentando la resistencia vascular periférica y aumentando la presión arterial sistólica y diastólica. Y una de las utilidades más importantes de la noradrenalina es el shock, para mantener lo que es el volumen minuto y la tensión arterial media. Justamente el shock es un síndrome cardiovascular, agudo obviamente, donde se produce una reducción crítica de la perfusión a los órganos vitales, con una amplia gama de efectos sistémicos. Y justamente está asociado a hipotensión, un estado mental alterado, oliguria y acidosis metabólica. Y si no se trata, justamente va a progresar a un deterioro refractario y a la muerte. Justamente tenemos tres formas principales, que esto lo vieron obviamente en patología y calculo que también en semiología y medicina interna, que es el shock séptico, el cardiogénico y el hipovolémico. Lo primero que se realiza siempre obviamente es reposición de volumen y tratamiento de la enfermedad subyacente que desencadenó este shock. Ahora, si se necesitan vasopresores, se suelen preferir los agonistas adrenérgicos que tengan tanto actividad alfa como actividad beta. Y en este caso, la noradrenalina es de los simpático-miméticos que más se acercan a esta utilidad.
Entonces, la estimulación beta lo que va a hacer es justamente aumentar el flujo sanguíneo y el volumen minuto cardíaco, y la estimulación adrenérgica va a aumentar el tono vascular y la presión arterial. Eso es muy importante. Por lo tanto, va a ser de elección en este caso la noradrenalina. Ten en cuenta que se administra por vía endovenosa con una vida media muy corta, y también, como todos los simpáticos miméticos, se metaboliza por la MAO y por la COMT. La dopamina es un fármaco que, dependiendo de la dosis que utilicemos, vamos a ver que es agonista de distintos receptores. Si nosotros lo utilizamos a dosis bajas, de 1 a 2 microgramos kilo minuto, la dopamina va a actuar principalmente sobre los receptores de dopamina 1, en los lechos renales, mesentérico, cerebral y coronario, lo que va a terminar produciendo una vasodilatación selectiva. Y además hay varios informes que sugieren que la dopamina puede aumentar la diuresis por el aumento del flujo renal y la tasa de filtrado. Y también aumentar lo que es la natriuresis, porque inhibe la aldosterona y el transporte de sodio en los túbulos renales. Ahora, si nosotros aumentamos la dosis de 5 a 10 microgramos kilo minuto, la dopamina también va a estimular a los receptores beta 1, entonces va a terminar aumentando el gasto cardíaco, principalmente aumentando el volumen sistólico. Ahora, si nosotros damos dosis más altas, que son mayores a 10 microgramos kilo minuto, vamos a tener que el efecto predominante de la dopamina es estimular tanto a los beta 1, pero también a los alfa 1, y va a producir una vasoconstricción con aumento de la resistencia vascular periférica, funcionando como un inoconstrictor. Sin embargo, tengan en cuenta que el efecto global, ¿sí?, sobre el receptor alfa-adrenérgico de la dopamina es más débil, ¿sí?, que el efecto de la noradrenalina, y la estimulación beta 1 no es tan potente como la que realiza la noradrenalina. La dopamina, como todos los simpáticos miméticos, es administrada por vía parenteral y metabolizada por la MAO y por la COMT, eliminando sus metabolitos por vía renal. En cuanto a las indicaciones, tengan en cuenta que se puede utilizar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva grave y en insuficiencia renal concomitante, principalmente en pacientes que están oligúricos y con una resistencia vascular periférica baja. También en pacientes que están cursando una cirugía cardíaca mayor, o pacientes en shock debido a infarto de miocardio, traumatismos o septicemias. La dobutamina es un agonista beta 1 y con menor afinidad beta 2, que lo que hace justamente es aumentar tanto el inotropismo como el cronotropismo, y también justamente el dromotropismo. Y también reduce la presión de llenado ventrículo izquierdo por su efecto beta 2 a nivel de los vasos. Es importante que la dobutamina se utiliza con mayor frecuencia en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca grave con una descompensación hemodinámica refractaria al tratamiento médico y en el shock cardiogénico. Pero es importante que no en todos los tipos de shock se utiliza. En el shock séptico, debido a que justamente el shock séptico cursa con hipotensión y la dobutamina en cierta manera es agonista beta 2, puede agravar, ¿sí?, esa hipotensión y puede generar una hipotensión bastante severa. Entonces estaría bueno que no se utilice, ¿sí?, en el shock séptico. Es importante que tengan en cuenta que esa vasodilatación por la dobutamina se da porque justamente a altas dosis se pierde la selectividad beta 1 para justamente activar receptores beta 2. Y otro uso bastante importante de la dobutamina es justamente como prueba farmacológica de estrés cardíaco en pacientes que no pueden hacer ejercicio durante una prueba de estrés. Como justamente la dobutamina lo que hace es incrementar la contractilidad del miocardio y promueve una vasodilatación coronaria y sistémica, produce un aumento del ritmo cardíaco y consecuentemente el trabajo del miocardio. Y esto puede terminar revelando áreas de isquemia en el miocardio que se pueden detectar o con un ecocardio o con técnicas de medicina nuclear. Vamos a hablar entonces, para terminar, con fármacos simpático-miméticos del isoproterenol. El isoproterenol es un agonista beta 2 y agonista beta 1, por lo tanto va a ser un agente principalmente inotrópico y cronotrópico positivo, más que un vasopresor, aumentando así el volumen minuto cardíaco. Actúa sobre los receptores beta 1 y, a diferencia de la dobutamina, tiene un efecto cronotrópico más marcado.
Y también la alta afinidad que tiene el fármaco por el receptor beta 2 a nivel de los vasos va a producir una vasodilatación y una reducción de la resistencia vascular periférica. Además, justamente esa vasodilatación se genera principalmente en lo que es músculo esquelético, pero también en el lecho vascular renal y mesentérico. Entonces va a generar una disminución de la presión diastólica marcada. En cuanto a los usos del isoproterenol, tengan en cuenta que puede utilizarse para casos de emergencia para estimular la frecuencia cardíaca en pacientes que tengan bradicardia severa o un bloqueo cardíaco. Y como efectos adversos, principalmente derivados de todo lo que es este agonismo beta 1, pueden generar palpitaciones, cefalea, taquicardias, taquiarritmias, y en pacientes con cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica pueden provocar necrosis miocárdica o disminuir justamente la perfusión miocárdica de un corazón que ya previamente estaba enfermo, justamente porque el corazón tiene una perfusión predominantemente en diástole y justamente con el isoproterenol estamos acortándola. Vamos a hablar entonces de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa tenemos anamilrinona, que va a ser el fármaco que vamos a hablar en esta diapositiva, pero también tenemos a la amrinona. Dentro del mecanismo de acción tenemos que justamente inhibe a la fosfodiesterasa de tipo 3, y lo que hace esta es disminuir la degradación celular del AMP cíclico, dando como resultado niveles elevados de AMP cíclico intracelulares, y justamente esto ocasiona efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos en el corazón, y también genera la dilatación de los vasos de resistencia y de capacitancia, disminuyendo de manera muy efectiva tanto la precarga como la poscarga. Y además, la milrinona, y esto es muy importante, también disminuye las presiones en los vasos pulmonares. Todo esto lo hace sin modificar el consumo de oxígeno. Por lo tanto, si nosotros tenemos que usar un fármaco inotrópico y también vasodilatador, va a constituir un fármaco inodilatador. Tengan en cuenta que tiene una vida media más o menos de 3 a 6 horas, con una excreción renal de aproximadamente un 40%. Y se administra por vía parenteral. Obviamente siempre en tratamientos cortos, porque justamente en tratamientos crónicos se vio que aumentan la mortalidad. Y hay algo muy particular que tienen los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son muy arritmogénicos. En cuanto a la amrinona, que les había nombrado al principio de esta diapositiva, tengan en cuenta que justamente se ha retirado del mercado porque dentro de los efectos adversos, además de las náuseas, vómitos, también se ha notificado un alto porcentaje de arritmias, elevación de las enzimas hepáticas y algo muy importante que es la trombocitopenia, que justamente, además de que no se usan en tratamientos prolongados porque no aumentan la mortalidad a largo plazo, también pueden generar trombocitopenia. Y la milrinona es menos propensa, a causar lo que es la toxicidad en médula ósea y en hígado, pero también es arritmogénica, ¿sí? Y puede generar hipotensión, cefaleas, y como se administra por vía parenteral puede dar dolor en el sitio de inyección y además puede generar náuseas, vómitos, igual que la amrinona. Tengan en cuenta que el uso particular de la milrinona es insuficiencia cardíaca aguda o exacerbación de una insuficiencia cardíaca crónica descompensada y justamente en periodos cortos. Ahora vamos a hablar de los sensibilizadores de las miofibrillas. El levosimendan es un fármaco que aumenta la sensibilidad de los miofilamentos contráctiles al calcio para unirse a la proteína reguladora del filamento derivado de la troponina C e inducir un cambio conformacional en la misma. Esto lo que hace es provocar una fuerza de contracción aumentada para una misma concentración de calcio intracelular. Además se han visto otros efectos, como por ejemplo la inhibición de la fosfodiesterasa, la inhibición de la producción de citoquinas proinflamatorias y la apertura de los canales de potasio dependientes de ATP. Este último efecto le da un efecto vasodilatador y, como habíamos visto en la diapositiva de definiciones, como aumenta la fuerza de contracción pero disminuye la resistencia vascular periférica, esto constituye al levosimendan como un inodilatador. Además, tengan en cuenta que no aumenta el consumo de oxígeno y tampoco es arritmogénico.
Los datos clínicos proporcionan evidencia favorable con beneficios sintomáticos y reducciones en la duración de la estancia en el hospital, pero tampoco no respaldan que tenga un mejor perfil de seguridad en comparación con las catecolaminas o mismo con los inhibidores clásicos de la fosfodiesterasa. Pero en un estudio, ¿sí?, en el Lionheart se llamaba, mostró una disminución del número de reinternaciones, aunque la evidencia del riesgo-beneficio-costo aún no es concluyente. Y de las indicaciones de primer nivel, tenemos que es indicación en insuficiencia cardíaca avanzada, descompensada, cuando justamente el paciente tenía utilización previa de beta bloqueantes. Pero tengan en cuenta que todos estos fármacos se utilizan por muy poco tiempo, ¿sí? Porque justamente no disminuyen la mortalidad ni tampoco aumentan la sobrevida. Como conclusiones finales de la clase, quiero que se lleven 3 conceptos, que aunque los dije durante la clase, quiero volver a repetirlos. Primero, que la gran mayoría de los sinotrópicos que vimos en la clase son de uso del especialista, tanto en cardiología como de terapia intensiva, o por ahí también los servicios de emergentología, donde por ahí se pueden utilizar algunos sinotrópicos como los simpático-miméticos. No es que si no van a realizar estas especialidades no los van a ver, pero si realizan guardias, ¿sí?, está bueno que los conozcan, más que nada la digoxina y los simpático-miméticos, porque justamente pueden presentarse situaciones que los tengan que utilizar y tienen que conocer tanto los usos, las indicaciones y las interacciones farmacológicas. Después, son drogas que poseen un bajísimo índice terapéutico y deben utilizarse el menor tiempo posible, porque no aumentan ni la sobrevida ni tampoco disminuyen la mortalidad. Y como último, es que se utilizan en pacientes que cuando se corrige la enfermedad de base no mejoran la hemodinamia ni la clínica, y también en pacientes que cuando corregimos la volemia no mejoran la función del corazón, y también pueden utilizarse como soporte previo a un paciente que va a recibir un trasplante cardíaco. Acá les dejo la bibliografía que utilicé para hacer esta clase. Les doy las gracias por haber visto la clase, espero que les haya gustado. Sé que es una clase larga, sé que vimos un montón de conceptos por ahí nuevos para ustedes, así que justamente por esta razón les dejo mi mail acá abajo, donde pueden hacerme las preguntas que necesiten, pero también cuando nos veamos presencialmente no tengo ningún tipo de problema en que me hagan las preguntas que necesiten. Que tengan buena semana.